Darle la bienvenida a todos ustedes, una vez más, ¿no? Agradeciéndole al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos ha convocado, nos tiene con salud, nos tiene con vida. Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el control de nuestra familia, de cada uno de nuestros hijos, aún de nuestros sitios de trabajo. Entonces, le damos la gloria y la honra al Señor por este momento. Así como siempre, lo honramos al Padre, lo honramos en todos nuestros hogares, ¿no? Levantando siempre el altar que el Señor quiere que hagamos todos los sacerdotes. Entonces hoy le traemos una palabra. Vámonos a Efesios 6:10. Vamos a leer hasta el 20. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios, vamos a leer. Dice así: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces esta es la palabra que el Señor nos trae hoy. Entonces tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios, la armadura del Padre. Y vamos a darle paso a nuestro hermano Javier, que nos ha traído enseñanza. Prestemos mucha atención, que el Espíritu Santo de Dios nos hable, porque es Él el que nos habla. Amén. Quisiera comenzar este tiempo de enseñanza haciendo una pequeña oración. Quisiera que todos cerraran sus ojos, se pusieran en comunión con Dios. Padre, Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, que pasaremos contigo, Padre. Seas tú tomando el control de todo, Señor, del aire, Señor, de las palabras que se hablarán esta noche, Señor. Seas tú tomando el control de nosotros mismos, Padre amado. Nos sujetamos a tu obediencia, Señor. Padre, seas tú cercando este lugar, Señor, con ángeles ministradores de tu presencia, Señor. Con ángeles, con espada de fuego desenvainada, Señor, cortando toda tiniebla que quiera molestar e interrumpir este tiempo, Señor, de estudio a tu palabra, Padre. Señor, quiero que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para captar ese mensaje, Padre, para captar ese rema, Señor, que tú soltarás, Señor, esa palabra que va a transformar nuestra vida y nos va a edificar para seguir firme en tu camino, Señor, para seguir firme en tu evangelio, Señor amado. Señor, cubre con tu sangre a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y cubra a la familia, Señor, a cada familia de cada persona que está aquí, Señor. Seas tú cubriendo con tu sangre, mi Señor, haciéndole invisible ante todo enemigo, Padre amado. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel
tú eres un Dios de paz, Señor, y tú siempre nos mantienes apercibidos a todos, Señor. A toda treta que esté dando el enemigo, Señor, tú nos anuncias para nosotros levantarnos como hijos tuyos y tomar tu autoridad, Señor. Y queremos, Señor, que esa autoridad que tú nos has dado esta noche se active, Señor, para poder declarar tu palabra de vida en esta tierra, Señor. Para poder, Señor, declarar libertad, sanidad, Señor. Y para poder declarar, Señor, liberación, Padre, de esta noche en tu santo nombre, mi Jesús. Padre, seas tú ministrando presencia tuya en este lugar, Señor. Que no me vean a mí, mas vean al Cristo que hay en mí, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Señor. Toca los corazones de cada uno de nosotros y límpianos con tu sangre, Señor. Quítanos toda esa suciedad que venimos trayendo de afuera, Señor. Límpianos, Señor, y atamos todas nuestras emociones y sentimientos, Señor, a tu obediencia, Señor. Y que esta noche solo vengamos a buscar tu Espíritu, tu palabra, tu vida, Señor, a tu Hijo, Señor amado. Que, como dice tu palabra, busquen el reino en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta noche, Señor, si no hemos desviado el camino, queremos volver, Señor, a buscar de tu reino, a seguir estando en tus caminos, Señor. Toma el control, Señor, inclusive de mis palabras, Señor. Y seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los que están aquí reunidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar dando una palabra que el Señor una palabra que cuando leí me impactó mucho porque ya la había leído unos meses atrás, pero sabemos que la palabra de Dios tiene a veces cosas tan pequeñas que revelan cosas nuevas cada vez que lo lees. Y quisiera que todos vayan a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del 4 al 10. Perdón, del 4 al 9. La segunda epístola de Pedro, del capítulo 1, del 4 al 9. El que ya lo haya encontrado, dígame que lo lea en voz alta, por favor. Amén. Dice, segunda de Pedro. Sí. Salutaciones. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Para los que estén anotando, el Señor me dio un tema para esta enseñanza y me dijo: la justicia de Dios como puerta abierta para el reino, manifestando el reino. Ya. Es importante saber que en la realidad de Dios se manifiesta cada una de las promesas que nos tiene dadas a nosotros. La realidad de Dios no es la misma que nuestra realidad, no es la realidad que se vive en este mundo, más la realidad de Dios es muy diferente, y como toda realidad trae consigo ciertos aspectos. ¿Ya? Entonces es importante reconocer cómo nosotros escuchamos la voz de Dios, porque si escuchamos la voz de Dios podemos manifestar su realidad. Entonces es importante reconocer ese punto de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios.
Algunas personas pueden escuchar la voz de manera audible, otros pueden sentirlo como un viento, otros pueden escucharlo en cánticos o alabanzas. Yo personalmente a veces lo escucho entre voz o entre canciones o alabanzas. Entonces cuando el Señor me enseñaba eso, yo recordaba que hay una parte en la Biblia que todos los ángeles están adorando al Señor, ¿verdad? Están cantando. Pero mientras ellos cantan, están diciendo, están hablando con Él. Entonces el Señor se comunica a veces con nosotros a través de la adoración. Amén. Nosotros somos instrumentos de adoración en sus manos. Y como instrumento de nosotros somos instrumentos de justicia para Dios, manifestamos una adoración que viene directamente del cielo, porque es Cristo hablando en nosotros aquí en la tierra. ¿Y qué dice Romanos? Creo que vayamos a Romanos 6:13. Y dice: y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto fue una palabra que el Señor reveló hace mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo que no tenía tanto tiempo aquí, pero cuando el Señor dio la palabra de que somos instrumentos de justicia, ahora poco me hizo volver a entender lo que significa ser instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque suena chistoso, pero yo lo pensé de esta manera cuando me estaba hablando. Cuando el Señor me dijo: tú eres instrumento de justicia en mis manos, yo dije: wow, Señor, yo quiero hacer una espada, tal vez un arco. Porque para mí la justicia es, pelear. Y por ahí fui pensando y dije: no, cada vez como soy gordito soy un escudo, dije. Pero el Señor me decía: no. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de instrumento de justicia me hizo entender que se refería a los instrumentos musicales. Entonces dije: ah, ya, Señor, entonces yo soy un bombo. Pero después así de hablar con el Señor, Él me mostraba que nosotros somos instrumentos de sus manos y que nosotros manifestamos una adoración que viene de Él. Pero ciertamente a veces nos separamos y pensamos que su realidad es más que la nuestra. Y teniendo en cuenta que somos instrumentos de Dios, hay que pensar qué estamos manifestando o qué adoración estamos trayendo a la tierra. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en la palabra que estábamos leyendo de Pedro, hay una parte que dice que no seamos incorruptibles, que no seamos corruptos. Cuando nosotros entramos en corrupción, ya no manifestamos adoración de parte del cielo. Estamos manifestando lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios corrupto. Y Él me hacía entender que cuando nosotros somos justos en esta tierra, se revela la mayor realidad del reino. Cuando el Señor me hablaba y me decía cuál era la mayor realidad del reino, yo me quedé impactado, porque es algo que todos ya conocemos, pero sin embargo no lo queremos ver porque está a simple vista. Y quiero compartirles y manifestarles que la mayor realidad del reino de Dios es el amor. Porque cuando tú eres justo, tú eres capaz de dar tu vida por la otra persona, como lo hizo Cristo. Cristo fue un hombre justo, fue Dios mismo hecho hombre, caminando por la tierra de manera justa. Pero Él dio su vida por nosotros. Y ese amor hizo que todos nosotros nos limpiáramos, ¿verdad? Que nos limpió de nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre. Entonces el Señor me decía: cuando ustedes aman, son justos. Y cuando son justos se manifiesta mi realidad. Pero aquí entra algo curioso, porque yo he escuchado a ciertos hermanos y otras personas con las que he podido conversar acerca de Dios, y ellos simplemente me decían: es que Dios no me habla, o no siento a Dios. Entonces yo orando una noche, yo le preguntaba al Señor si era verdad eso, que nosotros vamos a escucharte o otras personas no. Y me mandó a un libro que está en Romanos mismo, que es 1:20. Si mal no me equivoco, dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder de dar, se hace manifiesto a través de la creación. Entonces cuando yo leí ese pasaje, Dios me enseñó que nosotros como creación
somos Dios también. Nosotros somos una imagen viva somos imagen viva y semejanza de Dios. Damos a entender que nosotros somos el Hijo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos apartamos o olvidamos quiénes somos o a quién estamos representando, hace poco estaban hablando de embajadores, ¿verdad? Y un embajador es una persona que representa aquí en el mundo es una persona que representa una parte del país en otro. Nosotros somos embajadores del reino, y como embajadores del reino tenemos que representar al reino de Dios. Y como representantes del reino de Dios significa que nosotros tenemos que manifestar al Cristo, la naturaleza del Cristo. Pero recuerden que la naturaleza de Cristo no se manifiesta cuando nosotros nos volvemos corruptibles, ya no tenemos justicia. Entonces ahí cuando ya las cosas de Dios no se hacen en nuestras vidas, nosotros nos quejamos y decimos: Dios, ¿por qué no pasa esto si sigo tu camino? O Dios, no pasa esto, ¿por qué si yo me arrodillo a orar? Pero el Señor nos dice que si no suceden es porque nos hemos vuelto corruptibles. Algo pasó en el camino que nos desviamos y lo hacemos por nuestras maneras o lo hacemos a través de nuestra realidad, lo que nosotros vemos de este mundo. Y de esa manera no se manifiesta completamente el reino de Dios. Y peor aún, si no amamos al otro, al hermano, si no sentimos que podemos darlo todo por él. Porque cuando Cristo vino, Él redujo todos los mandamientos a dos. Como ya sabrán que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿qué me demostraba Dios con esto? Que lo que nosotros hagamos con amor es justicia. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde esta perspectiva de lo terrenal, cuando nosotros pagamos, bueno, las personas ya, los padres de familia específicamente, cuando pagan lo que es el SRI, los impuestos, eso les hace volver personas justas ante la ley de este mundo, ¿no? Porque están viviendo en rectitud, porque están al día en sus impuestos, en el SRI, en todos los pagos que tienen que dar. Así mismo es con Cristo. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien ante Dios, somos justos y rectos. Pero cuando no cumplimos con Él, ¿qué nos estamos viviendo? Injustos, corruptibles. Y de esta manera, Dios como que no se olvida de nosotros, pero ya no confía en nosotros. ¿Por qué? Porque así como Él es Padre, nosotros somos sus hijos, Él siempre va a amarnos. Y Él me enseñaba en una prédica que el Señor puede llegar a confiar en nosotros como amarnos, pero como puede también amarnos sin confiar mucho en nosotros. Es como un padre de familia o una madre de familia que tenga a sus hijos, ¿no? Entonces se porten tan mal que los retan o los castigan. Pero al final, cuando se van a la escuela, la mamá le diga, o el papá le dice: no, mijito, ven, ponte esto porque hace frío. Pero se preocupa. Entonces eso quiere decir que aún sabiendo que lo pudo haber retado o el niño se portó mal, aún no se pierde ese amor. Pero cuando nosotros somos confiables ante Dios, Él siempre nos va a revelar sus secretos en este mundo. Es por eso que, no sé si se han dado cuenta que hoy en día Dios está usando a las personas que ni siquiera nos imaginamos para establecer su reino aquí. Puede usar a un niño, puede usar a una persona incluso inconversa que no conozca tanto de Dios. ¿Por qué? Porque halló justicia en su corazón. Porque pudo encontrar un corazón tan lleno de amor que el Señor lo ve como un corazón confiable para entregarle todo secreto y poner poder sobre él para establecer su reino en este lugar. Y el Señor me ha dado 3 puntos importantes, que es de cómo poder saber si lo que estamos manifestando es la justicia de Dios o, en pocas palabras, el reino de Dios. Y me daba 3 puntos. El primero es que nosotros debemos saber qué es lo que estamos manifestando en nuestra vida. Primer punto, ¿qué estamos manifestando? ¿Qué estamos manifestando en nuestra casa? ¿Qué estamos manifestando en nuestras generaciones? ¿Qué estamos manifestando en las congregaciones? ¿Qué estamos manifestando en los cultos? Segundo, es cómo y dónde buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, fue algo impactante que el Señor me reveló el día sábado. Es que a veces nosotros venimos al culto para llenarnos de emociones, no a la palabra de vida de Dios. ¿A qué me refiero con emociones? Me refiero a que a veces nosotros nos sentimos tan abatidos que vamos a un culto para llenarnos de paz. Pero ese es nuestro propósito, llenarnos de paz, hacer que todas nuestras aflicciones se vayan, sentirnos tranquilos. Entonces el Señor me decía, porque ellos me ven a veces como un psicólogo, que yo solamente les digo y les soluciono sus problemas emocionales y se van, y vuelven a lo mismo. Cuando debe ser todo lo contrario, que ir, congregarnos, estudiar su palabra, cuando ayunemos es para buscar la vida.
la vida eterna, que es Cristo en nosotros. Entonces, cuando el Señor me decía eso, me hacía entender que es verdad. ¿Y a qué me refiero con que es verdad? Porque a veces nosotros nos movemos por emociones, pero el Señor quiere dejar a un lado eso y decir, no, muévete por mi voluntad, muévete porque me amas, muévete porque tienes deseo de buscar mi presencia y porque tú anhelas ver mi presencia en tus generaciones. Eso es lo que en realidad quiere Dios de nosotros. Ya no lo veamos como ya no veamos las congregaciones o los cultos como una sala de terapia en la cual nos sentimos tristes, salimos y ya volvemos a estar felices, porque ya estamos entrando en otro ambiente, ya no estamos manifestando un cántico de adoración puro, sino que un cántico todo torcido. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros salimos de los cultos, vamos donde las otras personas, le damos, mira, yo pasé por esto, fue genial porque sentí la presencia de Dios. Y entonces la persona dice, ¿y qué aprendiste? Me dice, no sé, pero me sentí feliz. Entonces, ¿qué estamos haciendo de verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos manifestando de Dios? Porque yo una vez tuve una conversación con una persona en la universidad y me dijo eso, yo me congrego. Y yo le pregunté, qué chévere, ¿y qué sabes de Dios? Me dice, la verdad no es que hablan tanto de Dios, solamente danzamos, cantamos. Y le digo, ya. Y me dice, sí, pero porque cuando yo me siento abatido, yo voy a la congregación y salgo en paz. Yo, ok. Entonces el Señor me decía lo que le acabo de compartir, que nosotros a veces vemos a Dios como un psicólogo que nos soluciona nuestros problemas existenciales o emocionales. Ese es como segundo punto. Y el tercer punto es saber que nosotros o nuestro corazón debe ser confiable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque, y no me cansaré de decir esto, Dios nunca viene por nosotros, Dios viene por una generación. Y si nuestro corazón es confiable ante Dios, Él sabrá que el fruto que venga del corazón de nosotros también va a ser confiable ante Dios. Eso quiere decir nuestras generaciones. Que nuestras generaciones sean confiables ante los ojos de Dios y les revele sus secretos de una manera tan rápida que lo hizo con nosotros. Esa es una oración que yo siempre le pido al Señor, que con mis hijos se les revele mucho más que se me reveló a mí, o que se revele mucho más antes que se me reveló a mí. Yo quisiera que las generaciones que están aquí reunidas puedan ver a Cristo desde que salen del vientre de la madre, porque están ya pegados en la eternidad con Dios, ya como están aquí en lo terrenal, que no nos olvidemos quién es Él. Entonces yo me daba una pauta y me decía que cuando nosotros somos justos y somos incorruptibles, y la palabra incorruptible significa que nada lo tuerce, nada lo puede volver corruptible, que estamos parados firmes. Y cuando nosotros estamos parados firmes en la brecha por nuestra familia, por nuestra generación, no va a haber nada, absolutamente nada, ni miedo, ni necesidad, ni afán que pueda movernos. ¿Por qué? Porque sabes que estamos clavados junto con Cristo, que es la vida eterna en nosotros y en nuestras familias. Y cuando nosotros hablamos como instrumento de justicia, debemos saber que cada uno de nosotros producimos un cántico que viene del cielo. Y el Señor me hacía ver que esos cánticos son las palabras que nosotros decimos a las personas. Entonces quiero que nos pongamos a pensar y preguntarnos qué hemos dicho de estos días para afuera, de estos días atrás, qué hemos dicho a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, qué adoración o qué cántico le hemos dado, un cántico de odio, de pelea, de temor, de conflicto. Qué cántico cuando el Señor quiere que nosotros cantemos lo que Él canta en el reino, que siempre va a haber paz. Y cuando viene la justicia de Dios en nuestras vidas, siempre va a haber una confrontación. Y cuando hay una confrontación es porque el Señor rompe estructuras y nos da una liberación. De esa manera nos limpia. Y viene algo importante que la pastora mencionó hace unos minutos, que es la santidad. Cuando la justicia de Dios nos confronta, rompe cadenas en nosotros y rompe esquemas que nosotros tenemos de esta realidad. Y cuando se rompen esos esquemas, entramos en una transformación que conlleva una santidad. Y es en esa santidad cuando las personas podrán ver al Cristo en nosotros. Ya no van a ver a Javier, ya no van a ver a Ronald, a Damaris, Elizabeth, ya no van a ver a Catherine, no van a ver solamente a Cristo. Porque ese es el propósito de Dios. Por eso Dios nos manda a nosotros como... Ya no es confiable, ¿verdad? Entonces eso así pasa aquí en el reino de Dios. Cuando el Señor nos pone a nosotros como embajadores y no andamos en justicia, sino
como que nos despide y se va. Ya no confío en ti, voy a ponerlo a él como embajador. Y una noche el Señor me decía sobre esa palabra, que inclusive nosotros somos embajadores en nuestra casa, y en nuestro territorio, en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el primer territorio que se conquista no es afuera, sino en nuestra familia. Somos nosotros mismos. Amén. Ese es el primer territorio que se conquista como embajadores del reino de Dios. Y es algo interesante lo que estaba leyendo el señor Fernando acerca de la armadura de Dios. Porque unos días antes de la vigilia el Señor me dio una enseñanza, y la tenía preparada, pero quiero compartir ese pedacito aquí, que era que como embajadores tenemos un uniforme. Porque todo embajador aquí en la tierra lo ve con su terno, su corbatita, su zapato, su pantalón de tela. Y así yo me mostraba, ustedes como embajadores deben tener también una vestimenta, y es la armadura de Dios. Si nosotros no tenemos algo de la armadura, estamos desnudos ante sus ojos. ¿Y qué embajador anda desnudo por la tierra? Ninguno, ¿verdad? Entonces, el punto es que nuestra justicia no se acabe, no se apague. Y que nuestra justicia no se termine en nosotros, sino que sea plasmada en las generaciones. De tal manera que de generación a generación la justicia de Dios vaya creciendo. Y Dios ya no vaya, y que ya no diga que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, sino que esté en mí decir que yo quisiera que diga, la tierra está llena, y ya no gime, sino que está llena de la manifestación de los hijos de Dios, que está llena de la realidad de Dios. Porque la realidad de este mundo, ¿qué te dicta? Tienes que trabajar para tener dinero. Tienes que hacer esto para sacar a tu familia adelante. Tienes que comer bien para decir que tú tienes plata en tu casa, tener los mejores utensilios de cocina. Pero ¿qué te dice la realidad de Dios? Solo ama a tu prójimo y ama a mí para que Cristo se manifieste en tu vida. Y si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, para concluir, el Señor me llamó la atención una noche porque yo me estaba quejando por algo personal que me pasaba. Y el Señor me llamó la atención, no me da vergüenza decirlo, y me dijo, ¿por qué te quejas? Y cuando yo escuché la voz de Dios, solamente lo único que hice fue agachar mi cabeza y echarme llanto, porque cuando Dios te habla tan fuerte es como que llega a tu corazón y como que saca una espina y duele. Cuando el Señor me dijo, ¿por qué te quejas?, me hizo entender que a veces nosotros solo nos pasamos quejando. Que por qué no tengo esto, que por qué me pasa esto, que por qué no llego a este puesto en el trabajo, que por qué no me pagan bien. Y solo nos vivimos quejando. Y de esa manera el Señor me mostraba a mí que en el Espíritu me decía, si te vuelves a quejar, ya no puedes escuchar tus verdaderas palabras que salen del corazón, porque lo que tú estás hablando es lo que sale de tus emociones. Amén. Cuando nosotros nos quejamos, manifestamos lo que hay en nosotros, de nuestras emociones. Pero cuando oramos con un entendimiento, en acción de gracias, como dice un salmo, entra por sus puertas en acción de gracias. Cuando solamente agradecemos por todo lo que nos, así sea, que estemos en nuestro corazón, agradezcámosle. ¿Por qué? Porque Dios le ha complacido darnos la vida en cada día. Y eso es algo que yo estaba investigando estos últimos días. Porque me acuerdo un culto que la pastora dijo, nosotros estamos aquí porque le ha complacido a Dios que estemos vivos. Y la palabra complacer significa placer mutuo. Eso quiere decir que el Señor se complace con nuestra existencia aquí, pero nosotros nos estamos complaciendo verdaderamente en Él. Porque si nos estuviéramos complaciendo en Él, no nos hubiéramos quejando. Amén. Y yo quisiera que en esta noche nosotros tomemos la justicia de Dios. Y qué mayor justicia que no sea la que es el amor. Que si soltamos como instrumentos de Él, soltamos palabras que pudieron herir a una persona, hoy pidámosle perdón. Que si a nuestros hijos le transmitimos una canción que nos llena de odio o de resentimiento, pidamos perdón, que hagamos todo lo contrario y pidamos la justicia de Dios en nuestras vidas en cada momento para poder manifestar lo que Él quiere de nosotros. Porque no se trata del instrumento, sino de qué está lleno el instrumento. No se trata de lo que somos nosotros, sino de lo que estamos llenos nosotros. ¿De qué estamos llenos? O estamos llenos del Espíritu Santo, o estamos llenos de emociones,
o estamos llenos de tinieblas? Son tres cosas importantes. Y fue una pregunta que yo me hice hace poco. Yo me decía al Señor, viniendo para acá, Señor, revélame a mí de qué estoy lleno, si estoy lleno solamente, netamente de ti, o estoy de ti, tengo emociones o tengo tinieblas. Pero el Señor me respondió, tus acciones reflejan de lo que tú estás lleno. Si tú el día de hoy peleaste con alguien, hubo emoción. Si tú el día de hoy pecaste, hubo tinieblas. Pero si tú el día de hoy amaste y diste todo por una persona, puede ser una persona en el trabajo, en tu casa, tu esposa, tus hijos, una persona cualquiera en la calle, estás lleno del Espíritu Santo. Porque como dijo Pablo, si todas las cosas que no sean hechas por amor no sirven de nada. No sirven de nada, solamente son acciones que nosotros queremos hacer para caminar como palomitas sacando pecho y decir, yo soy el hermano cristiano, yo hago buenas obras todos los días. Pero el Señor no nos ve así porque nos ve como hipócritas. Y el Señor no puede confiar en una persona que es hipócrita. Un embajador no puede ser hipócrita porque yo me imagino un embajador de Ecuador en México y que él sea hipócrita diciendo, no, si Ecuador está en la ruina, Ecuador es así, comienza a resaltar todo lo malo y no está cumpliendo el papel que tiene que hacer en ese territorio, sino de establecer su cultura en esa parte y que todas las personas que sean ecuatorianas en la parte de México puedan saber que hay una parte de su territorio representándolo ahí. Así somos nosotros. Sea donde sea que estemos, debemos tener en cuenta quiénes somos y que tenemos poder y autoridad como embajadores del reino sobre cualquier tiniebla, sobre cualquier potestad, sobre cualquier principado. Amén. Y quisiera terminar dejándole un pequeño video que quizás lo hayan visto mucho, pero cuando yo lo vi me hizo dar cuenta que a veces nosotros, viviendo una vida completa, digamos, teniéndolo todo, nos vivimos quejando, y cuando nos quejamos perdemos nivel de justicia y no manifestamos el amor de Dios. ¿Sí? No sé si me pueden ayudar apagando las luces. Allá. Seguro llama con más temor el video en vegetal. Vos sabés que cuando era chico yo no me podía estar loco una cosa tan tonta como estar medio con uno, tampoco jugar al fútbol. A veces veía a mis amigos pateando la pelota y quería jugar con ellos y no podía. ¿Sabes lo que es mirar a tus amigos jugar al fútbol? No poder, tengo derecho a quejarme. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi hija se va, me deja solo en casa, yo no puedo cocinarme una pizza, cualquier tipo o tipa se hace una pizza buena, con el tiempo empecé a hacer la agradecido, aprendí a vestirme solo. Después mucho tiempo te digo que los problemas son una catapulta que te bajan un metro, pero te suben un 10, 20. Dejemos de quejarnos, en vez de quejarnos, demos gracias a Dios por la vida que nos dio. Demos gracias porque estamos vivos, porque tenemos amigos, familia. Y ahora empecemos a orar por los gobernadores, la presidenta, los diputados. Dejemos de quejarnos. Dios es sabio, Dios es Dios. En el mundo hay cosas malas, estamos viviendo
momentos difíciles y tenemos derecho a quejarnos. Sí, lo tenemos, pero los que somos cristianos, los que creemos en Jesucristo y en su sangre, sabemos que Él lo permitió así. Amén. ¿Se dieron cuenta las palabras que puedo decir cuando dijo que los problemas son como una catapulta? Que nos bajan 1 metro, pero nos impulsan a veces hasta 10 o a 20. Lo que quiero llegar es que nosotros como instrumento de Dios debemos manifestar lo que Él es, lo que Dios es para nosotros. Y para mí, y lo como dice la palabra, Dios es amor. Si tú tienes amor, manifiestas a Dios. Sé que es algo duro esto porque a veces nosotros como personas, inclusive como hijos de Dios, a veces como sentimos cierto rechazo a que otra persona, hija de Dios, te venga y te diga una palabra. Sientes un rechazo. Pero el Señor quiere romper esta noche todo orgullo. Si nosotros sabemos que Cristo está en nosotros, por lo menos a mí, o en mi caso, yo no acepto escuchar a una persona que diga estoy enfermo. Yo no acepto que una persona diga estoy pasando por dificultades en mi casa y no puedo solucionarlo. Yo no acepto una persona que diga estoy en escasez. Yo no acepto una persona que diga no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque tuvimos un hermano mayor que no le importó sacrificar su vida por amor a nosotros. Y algo que puedo escuchar ahorita en el Espíritu es, escucho la voz de Cristo gritando, tú vales cada gota derramada de mi cuerpo. Tú vales cada gota que tocó suelo. Tú vales cada gota de agua que salió de mí. Porque fue por mi sacrificio que yo te hice libre, para que el reino entrara en ti y tú puedas vivir como justo en esta tierra y manifestar el amor de Dios aquí. Recuerden que sin amor, si todas las cosas que hacemos no son hechas con amor, de nada sirve. Y quisiera hacer algo que el Señor me dice que hagamos, que todo el mundo se ponga de pie. Y que ahí con los ojos cerrados, y aquí están esposo y esposa, pueden unirse, porque el Señor quiere sacar toda palabra